Bienvenidos, los saluda Víctor Miranda. Acompáñenme el día de hoy a revisar una jurisprudencia en materia de amparo con número de identificación 2025-374, ligada a esta al área fiscal, que en este caso trata de un tema muy particular y muy interesante como lo es la integración de la contabilidad de quienes manejan o almacenan hidrocarburos o petrolíferos. Pareciera este un tópico ajeno a otras áreas del derecho. Sin embargo, cuando se mezcla con el juicio de amparo, sin duda se hace extensivo y podemos aprender o reafirmar muchas cosas. Bueno, en este caso el asunto llega al conocimiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia a razón de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados que resuelven de manera diferente recursos de queja en torno a un mismo planteamiento: la negativa de otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto en contra de una serie de normas que establecen nuevas obligaciones fiscales para un determinado tipo de contribuyentes. Dicho amparo contra normas se presenta en dos casos, y en ambos casos el juez de distrito determina negar la suspensión provisional en contra de los efectos y consecuencias de las normas reclamadas. Entonces, en ambos casos se acude al recurso de queja, y aquí es donde surge la discrepancia. Mientras un tribunal colegiado determina que no se debe conceder la suspensión, otro de los tribunales colegiados estima que el juez de distrito debe otorgar dicha suspensión provisional. Como nota, aquí se ejemplifica que ante la negativa de otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, procedería a la fecha el recurso de queja. Retomando, ¿qué normas son las que se reclaman en este amparo? Señalemos primero que en la demanda de amparo indirecto y en un amparo contra normas hay que ser muy específico al identificar las normas reclamadas. En este caso, y para efectos de explicación y desglose, lo mencionaremos de la siguiente manera. Se reclaman, digamos, tres bloques normativos, estos relacionados a una reforma legal. El primero, del articulado del Código Fiscal de la Federación. Un segundo, en torno a 4 reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022. Y finalmente, 3 anexos de la misma Resolución Miscelánea Fiscal. Estimo que se puede comprender lo básico al enfocarnos principalmente en el Código Fiscal. Entonces, se reclama el artículo 28, fracción 1, apartado B del mencionado código, reformado mediante decreto publicado el 12 de noviembre de 2021. El artículo 28 del Código Fiscal parte de una idea básica: hay personas obligadas a llevar contabilidad. La fracción 1 empieza a especificar cómo se va a integrar la contabilidad para efectos fiscales, y el apartado B señala las obligaciones para personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero. El apartado B menciona, además de lo señalado en el apartado anterior, seguramente el apartado A, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Hasta ahí coincide con el texto anterior a la reforma, porque la reforma agrega lo siguiente, dice: deberán contar con certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento. Otra adición: antes ya les pedían dictámenes de laboratorio para determinar el tipo de hidrocarburo o petrolífero. Con la reforma se agrega lo siguiente: se agrega que este dictamen debe determinar además el poder calorífico del gas natural. De ahí se vienen más adiciones con diversas obligaciones. Por ejemplo, asegurarse que sus equipos y programas informáticos funcionen correctamente cuando lleven controles volumétricos.
es decir, referentes a la medición del volumen. También se agrega que estos contribuyentes deberán de generar de forma diaria y mensual reportes de información de dichos controles volumétricos, que deberán tener una serie de requisitos acorde a lo que establezca para tal efecto las normas generales que publique el Servicio de Administración Tributaria, remitiéndonos entonces, cuando establece o hace mención de estas normas generales, a la Resolución Miscelánea Fiscal 2022. Aprovechemos ahorita rápidamente para ver qué es esto de la Resolución Miscelánea Fiscal. Esta resolución la emite el Servicio de Administración Tributaria y el mismo documento aclara su razón de ser cuando señala lo siguiente. Dice: en esta resolución se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca es conocido como la Resolución Miscelánea Fiscal. Considerando, dice, que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada. Aclara: el objeto de esta resolución es publicar anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior. Entonces, las 4 reglas que se reclaman de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 derivan del capítulo 2.6 de esta resolución. Específicamente se reclamarán las reglas 2.6.1.3, la 2.6.1.4, la 2.6.1.5 y la 2.6.1.6. Y bueno, la resolución miscelánea fiscal prevé que tendrá anexos. La resolución 2022 prevé 32 anexos y precisamente serán los anexos 30, 31 y 32 los que se reclamarán también en este amparo contra normas, en la vía indirecta. Estos anexos se publicaron el 13 de enero del 2022. Estas últimas reglas y anexos realmente desarrollan la reforma al Código Fiscal de la Federación, que, como habíamos mencionado, implican una serie de nuevas obligaciones fiscales para este tipo de contribuyentes. Ahora bien, no olvidemos que la segunda sala de la Suprema Corte está procurando resolver la contradicción de criterios entre los tribunales colegiados para ver si procede o no decretar la suspensión provisional en el amparo indirecto, en este caso en contra de las normas de las que hemos hecho mención. En este punto es momento de recurrir al artículo 128 de la Ley de Amparo, que, exceptuando los casos en que procede la suspensión de oficio, este artículo señala 2 requisitos para que sea posible decretar la suspensión: que lo solicite el quejoso, y 2, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Teniendo en cuenta para este segundo requisito que el artículo 129 de la Ley de Amparo enumera una serie de escenarios en los que se encuadra este supuesto de una afectación al interés social y a las disposiciones de orden público. Aún así, no obstante que existe este artículo 129 en la Ley de Amparo, la Sala trae a colación un criterio previo de la Suprema Corte de Justicia en el que aclara. De hecho, hay varios criterios en este sentido, pero en este escenario recurre a la contradicción 24/2020 para aclarar qué significan estas expresiones de el interés social y el orden público. Esta contradicción, la 24/2020, dice lo siguiente:
El orden público y el interés social son conceptos vinculados, pues el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la administración pública, procurando el bienestar general o en su defecto impedir un mal a la población. Por su parte, el interés social es el necesario bienestar de la comunidad, o bien la búsqueda de evitar un daño al colectivo que de otra manera resentiría. También señala que las normas jurídicas son de orden, por su naturaleza, son de orden público e interés social. Yo diría que se presumiría dicha condición, porque como lo menciona el criterio y lo señala expresamente, no basta que una norma precise que es una disposición de orden público, debe evaluarse si su contenido, fines y consecuciones no son contrarios a los valores y principios a que aspira el orden público, o bien que su aplicación no sea capaz de generar una restricción a derechos fundamentales en aras de procurar un aparente bienestar social. Bueno, tras precisar las normas reclamadas en el juicio de amparo y comprender los conceptos del interés social y las afectaciones al orden público, a las disposiciones de orden público, la segunda sala determina que debe negarse la suspensión en contra de los efectos y consecuencias de esta reforma, de las normas en cuestión, de las normas que se reclaman en el amparo indirecto. Es decir, estas normas se tendrán que aplicar. Y esto señala porque de concederse la suspensión, precisamente, dice la sala, se estaría causando un perjuicio al interés social y se estarían afectando disposiciones de orden público. La segunda sala estima que las disposiciones reclamadas son de orden público y son de interés social, ya que al regular esta contabilidad implica un control de los hidrocarburos o petrolíferos que se pueden vender al público en general. Por ese aspecto se preocupa de la debida integración de la contabilidad. Sin embargo, hay un aspecto muy importante y señala que este es un mecanismo para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. De ahí señala la exigencia de introducir una serie de especificaciones que cumplan con estos objetivos, es decir, con la debida integración de la contabilidad y que se busque mitigar este problema del mercado ilegal de hidrocarburos y petrolíferos. Y de hecho señala que este fue uno de los énfasis que señaló el Poder Legislativo y que la Sala rescata nuevamente para resaltar la importancia en beneficio del bien común. Tomando también el argumento de uno de los tribunales colegiados contendientes, la segunda sala hace referencia a que esta normativa para el control contable de quienes manejan hidrocarburos o petrolíferos existe desde 2004 y que esta reforma es solamente un ajuste a dicho esquema. Aún así, yo considero que pues es viable el análisis del amparo. Esta aclaración seguramente la hacen por alguno de los argumentos que haya expuesto el quejoso. Y para estos efectos se rescata una jurisprudencia de la novena época en la que precisamente se trató este tema. Se veía la aplicabilidad, en este caso se cuestionaba la aplicabilidad de esta jurisprudencia que citaba uno de los tribunales colegiados, mientras que el otro decía, bueno, esta jurisprudencia de la novena época que trató este tema en tiempo pasado, en el año 2004, pues ya no es aplicable. Sin embargo, cuando se empieza a analizar esta situación, la sala dice que puede hacerse una analogía y que puede ser aplicable a la situación actual. De hecho, esta jurisprudencia es muy tajante. Su rubro señala lo siguiente, dice: suspensión. Es improcedente respecto de los actos de aplicación del artículo 28, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2004, porque se permitiría la realización de un delito. Bueno,
Sobre estas bases, entonces, nuestro Tribunal Constitucional considera que no procede otorgar la suspensión provisional en contra de estas normas, porque al ponderar, por un lado, el derecho de los contribuyentes en contra de estas normas, independiente de los argumentos que se hayan dado, pondera el interés de los contribuyentes con el interés de la sociedad en general y el bien común. Entonces, argumentando todos estos escenarios que ya vimos, de que se busca no solo la debida integración de la contabilidad, sino mitigar el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, entonces, al ponderar, dicen, pues pesa más el interés común en contra del interés particular. Entonces concluye, dice, de tal forma que la normativa vigente, tratándose de la contabilidad en materia de controles volumétricos, debe surtir sus plenos efectos porque la sociedad está interesada, dice, en que prevalezcan los beneficios que se obtienen de la plena vigencia de este sistema, que como se señaló estaba desde 2004 y que ahora en 2022 se agregan nuevos requisitos, pero sigue la misma intención. Así va concluyendo esta sentencia la segunda sala de la Corte, solo para proceder a fijar el rubro de la jurisprudencia de la siguiente manera. Suspensión provisional. No procede respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28, fracción 1, apartado B del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado el 12 de noviembre de 2021, así como de diversas reglas y anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 que se refieren a la contabilidad de quienes deben llevar controles volumétricos. Eso es todo, me despido de ustedes, nos vemos próximamente.